Diana Cohen Agrés, gracias por estar con nosotros. Ustedes. En apenas, Diana, unos días, ¿no? La cantidad de chicas muy jóvenes asesinadas, algunas de ellas embarazadas. Hace un mes y medio estábamos con el tema de Axel López, que fue a la posibilidad de un juicio político y fue absuelto. Ahora estamos con dos jueces como Sal Largés y Piombo con fallos que realmente conmueven. Lo que pasó en Monte Hermoso, ¿no? Porque más allá de la violencia, un estallido donde a partir de la muerte de una chica linchan como si estuviéramos, no sé en qué época, al abuelo de un posible sospechoso. ¿Qué es lo que nos está pasando? No, hemos corrido todos los límites. No hay límites. Básicamente yo creo que cuando termina la dictadura se confunde el autoritarismo con la autoridad. Entonces ahí desaparecen los modelos sociales y de alguna manera entramos en una especie de pendiente resbaladiza, con lo cual parece que llegamos a un estado de cosas en donde ya nadie puede realmente parar esta pelota que no para de caer. Entonces, concretamente, creo que lo que está pasando con los femicidios es una expresión de la violencia que atraviesa toda la sociedad. Y desde ese punto de vista, creo que no solamente la sociedad es la que está realmente desquiciada, sino que también son las autoridades, son aquellos que deberían impartir justicia, quienes están precisamente siendo cómplices de este estado de cosas. Concretamente vos hablaste de los últimamente tan mencionados, el doctor Piombo, sí, y el doctor Sal Largés. Bueno, todos conocen el caso de este chiquito de 6 años que se le bajó la pena al violador. Fíjense que estamos todos hablando, ¿no?, de que el chico tenía tendencias, orientaciones homosexuales, cosa que a los 6 años no se puede decir de eso de un chiquito. También se está hablando de que el chiquito era pobre y venía de una familia muy vulnerable, pero nadie está hablando de que se le bajó en ese acto, en ese fallo, la pena al violador, a la persona que había abusado de él. Entonces parecería ser que este no es el único caso. Hay un caso anterior que nos llegó a la Oficina de Justicia. ¿De Piombo? De Piombo y también de Sal Largés, que no es tan conocido. Un papá con su hijo que violaban a la hija y a la hermana de una menor discapacitada hipoacústica y que además la violaban adelante de terceros. El Tribunal Oral de Morón le dieron 18 años al hermano y 12 años al padre. Cuando ese fallo, cuando apelaron ante la Corte de Casación, que estaba precisamente integrada por los doctores Piombo y Sal Largés, ellos rebajaron la pena de uno de ellos con el argumento de que la chiquita, de que en realidad la familia era una familia que estaba asignada por la discapacidad, cuando en realidad la única que además era discapacitada era la chiquita, que además podía decir que pudo declarar que había sido en contra de su voluntad y que había sido forzada. Pero ¿cómo un juez puede fallar de esa manera? Y bueno, eso es lo que nos preguntamos todos. Pero además cuando uno lee los fundamentos de ese fallo, uno se entera que los fundamentos que dieron estos jueces es que en realidad venían de una familia muy vulnerable y que entonces en esa familia, y lo digo textualmente, no se leía la ética Nicómaco ni tampoco a Freud. Entonces el hermano de la chica no podía tener la noción del incesto. Y bueno, eso ya de por sí... Son jueces que dan clases en la universidad, además. Claro, pero es interesante ese dato, porque creo que también ahí nos tenemos que hacer cargo nosotros como sociedad civil. Porque parece que esto explota. Vos fíjate que estos casos anteriores no se conocían antes, o por lo menos habían pasado desapercibidos. Y justamente sale toda la luz con el caso horrible, aberrante, de un chiquito que, según dicen, tenía una orientación homosexual y que además era de realmente una clase social muy vulnerable. ¿Qué significa esto? Que, bueno, frente a esto es de alguna manera legitimación del delito, porque en realidad hubo muchos otros delitos que quedaron impunes o prácticamente con penas muy leves y que pasaron desapercibidas por la sociedad. En cambio ahora todo esto sale a la luz y además para fortalecer precisamente la denuncia también se están descubriendo
que estos jueces intervinieron, por lo menos uno de ellos, tengo entendido que Piombo, durante la dictadura, negándose a dar habeas corpus, sin en realidad tomar en cuenta, claro, sin tomar en cuenta que en realidad hay muchísimos jueces, jueces de la Corte Suprema, que también se han negado a dar... Ahora, frente a estas aberraciones, porque son aberraciones, yo no veo una reacción ni del Consejo de la Magistratura, ni de la Cámara de Diputados, que está detrás de Fight, obsesionada con Fight, pero ¿y estos jueces? Bueno, estos jueces, permítanme contar algo que yo no salgo del estupor. Cuando se le hizo el juicio al Axel López, que era precisamente ese juez que liberaba delincuentes y además que liberó no solamente al asesino que después mató a Soledad Barnia, sino también a Cabeza, que era precisamente que por él se le hizo este iuri. Bueno, hubo una serie de personalidades del país, entre ellos el Auditor General de la Nación, que mandó una carta que incluso salió en un diario de circulación nacional, donde justamente elevaban o mencionaban un rechazo de que se hiciera un iuri a un juez que había liberado a tantos delincuentes. Bueno, hoy a la mañana también está en el mismo diario una noticia de que en el Colegio de Auditores, hoy precisamente se inauguró la sesión de hoy con la consigna ni una menos. Entonces, ¿cómo puede ser que la misma persona que en su momento salió a defender a Axel López, hoy está inaugurando una sesión con esa consigna? Pero no es solamente los jueces, discúlpenme, porque en realidad en esa semana en que se estaba juzgando a Axel López ya circulaba la primera versión de esta campaña Ni Una Menos, a la cual adhiero absolutamente, ¿no? Pero sin embargo, la gente que trabaja en género, no hubo ni una asociación de género que estuviera presente en el juicio a Axel López. Y cuando después se le preguntó por qué no habían estado presentes, cada una alegaba una cosa distinta, bueno, que se les había pasado, que no podían estar en todos. Cuando Clara hacía mención a lo de Montehermoso, la violencia, la pueblada, yo pensaba, la incoherencia en la aplicación de las leyes, que yo entiendo que hay incoherencia por lo menos en la aplicación de las leyes, ¿no genera violencia también? Pero por supuesto, lo que estamos viviendo hoy en día es el producto de la impunidad. Si las leyes funcionaran, si realmente se supiera que a un delito tan aberrante como estos le siguen un castigo, entonces todo esto no sucedería. Yo creo que es una reacción absolutamente irracional de la gente que sale a hacer justicia por mano propia, que es lo que vemos y además lo que está constatado en el mapa del delito que emitió el Ministerio de Justicia. Subió el homicidio en ocasión de riña y la venganza privada. Entonces, ¿qué significa? Cuando no hay justicia por parte del Estado, lamentablemente la gente sale a hacer justicia por mano propia. Lo cual agrega barbarie a la barbarie. Claro, en realidad estamos inmersos en medio de la barbarie. La ley de la selva. Es la ley de la selva. Volvimos a un estado de naturaleza donde no hay un Estado que nos protege y donde tenemos que salir nosotros a defendernos. En la villa, por ejemplo, 1-11-14, en la disputa entre las bandas narcos, ¿no? Un fiscal dijo, me lo dijo a mí en una entrevista, acá gana el que tiene el arma del calibre más grande. Bueno, es terrible porque además atraviesa los distintos niveles y los distintos segmentos de la sociedad, porque lo que pasa en la villa con el narcotráfico pasa en las escuelas que le pegan a la maestra, pasa en la calle donde ante cualquier hecho nimio se reacciona violentamente. Pasa entonces en el fútbol estamos atravesados por la violencia y esta violencia ciudadana yo creo que en gran parte es deudora de la anomia imperante en el país ante la ausencia de sanción. Como el Estado no castiga, entonces cada uno tiene que castigar por mano propia. Diana, gracias por este testimonio, como siempre. A ustedes. Muchas gracias.